vamos a comenzar hoy con nuestra primera presentación del día. En este caso nos presenta Yosemite León. El título del trabajo es Design and Printing Graphene Oxide Sensors with Biological, Electrochemical and Optoelectronic Application. Y es alumno de doctorado de quinto semestre. Entonces le damos la palabra y comenzamos. Buenos días a todos por venir. Les voy a dar un contexto de cuál es el objetivo del proyecto para que se logre comprender todo lo que hemos desarrollado hasta ahora en quinto semestre. Como tal, la charla van a ser 3 bloques: la parte introductoria, el desarrollo experimental y la conclusión. En la parte introductoria vamos a explicar cuál es la motivación del proyecto y por qué se requiere hacer este tipo de dispositivos de electrónica flexible, cómo es el desarrollo que existe actualmente en la ciencia y la tecnología, además de alguna vigilancia tecnológica que hemos desarrollado. Con lo cual, al hacer uso de estas propiedades, vamos a tratar de proponer un sistema que nos permite desarrollar un sensor a partir de estos nanomateriales que estamos trabajando. Y a su vez hay un sistema todavía más complejo, que es el que estoy trabajando en colaboración con mi compañero Francisco, que utilizamos nanopartículas de oro. Vamos a deducir algunas propiedades que hemos obtenido hasta ahora para que se pueda comprender mejor la idea. Bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la idea del proyecto? Como tal, la idea del proyecto es desarrollar un dispositivo optoelectrónico flexible que tenga la capacidad de poderse implantar como tal en una superficie irregular. Entonces, nosotros al poder desarrollar electrodos flexibles a base de óxido de grafeno, vamos a tener la capacidad de poder colocarlo en cualquier superficie irregular. Eso es algo sumamente complejo, debido a que se requiere un proceso de fabricación adecuado, sustratos, etc. Ahora, ¿para qué o cómo lo vamos a hacer? Bueno, con ayuda de los nanomateriales que hemos estado estudiando a lo largo de toda nuestra trayectoria científica. Entonces, cada uno de estos nanomateriales va a tener una propiedad muy en particular que nosotros vamos a aprovechar en función de sus propiedades electrónicas que va a tener. Ya lo hemos caracterizado: qué es grafeno, qué es óxido de grafeno, qué es óxido de grafeno reducido, y ya tenemos bien definido cada uno de los materiales, qué propiedades se pueden obtener de ellos. Por lo tanto, nuestro esfuerzo ha sido muy grande en desarrollar metodologías de síntesis que nos permitan obtener estos materiales en un periodo corto de tiempo con una alta pureza y que sean reproducibles, lo cual le da un valor agregado a nuestra investigación, debido a que nosotros estamos desarrollando nuestros propios métodos de síntesis partiendo de lo que ya existe en la literatura. Nuestro grupo de investigación ya está trabajando con química verde, que es un método de síntesis que se llama sonoquímica o cavitación molecular, para evitar que sigamos contaminando al medio ambiente y empezamos a migrar a los 12 principios de la química verde. Ok, ya que está claro para qué van a servir este tipo de dispositivos, vamos a ver qué es lo que hay en la literatura. Entonces, como tal, esta área del conocimiento la podríamos definir como bio-nanoelectrónica, lo cual va a ser la conjugación de 2 sistemas, la parte electrónica y como tal el cuerpo humano. Cada uno de estos sistemas son sumamente diferentes, debido a que en uno es muy suave debido a los componentes orgánicos y en el otro es duro. En uno tenemos señales bastante complejas de analizar y en el otro, como tal, ya tenemos el comportamiento bien definido de la electrónica. Por tal motivo, al hacer una sinergia entre estas 2 áreas, podríamos presumir que vamos a obtener una serie de propiedades muy interesantes. ¿Qué tipo de propiedades? Bueno, pues podríamos controlar el organismo a voluntad en función de estos dispositivos que estarán construidos a base de bio-nanoelectrónica para hacer que un órgano se regenere, si nos enfermamos que se libere de manera controlada un fármaco, si tenemos alguna enfermedad que se pueda diagnosticar a partir del análisis de nuestro ADN, etcétera, etcétera. El doctor Kevin Tracy es uno de los pioneros en el área de la bioelectrónica, pero la bio-nanoelectrónica todavía no se tiene como tal, debido a que es un área sumamente compleja y requiere bastante tiempo para madurar. Por tal motivo, lo que hemos encontrado en la literatura pues son algunos dispositivos que se proponen, que se pueden colocar como tal en nuestro cuerpo para poder detectar diferentes tipos de señales. Puede ser humedad, presión,
pH, glucosa, colesterol, etc. Y a su vez hay dispositivos muchísimo más sofisticados que utilizan como tal ya metodologías de síntesis avanzadas, como epitaxia de gases moleculares. También tenemos crecimiento atómico por capas, deposición química de vapores asistido por plasma, en el cual tenemos una ultra alta pureza, pero nos limita a que la metodología de construcción no la podemos trasladar a la realidad, porque obviamente se lo contaminaría el material. Por tal motivo, lo que hicimos fue realizar una vigilancia tecnológica, y actualmente en México únicamente existen 24 patentes acerca de el grafeno y sus derivados, con lo cual pues nosotros vemos que hay una gran área de oportunidad. El que domina este mercado pues es Estados Unidos, porque son los que invierten muchísimo más en lo que es grafeno. Hay empresas que ya están desarrollando este tipo de tecnologías, ya lo estamos viendo en el mercado, como los nuevos celulares de Samsung, que ya tienen displays flexibles. Por lo tanto, esa tecnología ya se está comercializando de manera adecuada. Y a su vez, otros centros de investigación y también de empresas van sobre ese camino. Por lo tanto, el uso de las propiedades que puede darnos el grafeno y los materiales derivados de él nos permite construir una serie de dispositivos sumamente sofisticados haciendo uso de esas propiedades, para que nosotros podamos construir un sensor flexible a base de grafeno o sus derivados, y a su vez podamos proponer varias metodologías de fabricación. Ahora, nosotros trabajamos con óxido de grafeno reducido, y estamos funcionalizando con nanopartículas de oro, de óxido de zinc y de óxido de titanio. Esos trabajos ya son previos, ya los hemos realizado y ahorita estamos implementándolos en estos dispositivos. Nosotros desarrollamos desde cero todo el diseño de la electrónica, los sensores, cómo van a quedar los electrodos, cuál es el área efectiva de análisis. Construimos ya como tal 2 prototipos de dispositivos flexibles, y bueno, obviamente un objetivo pues académico es hacer la publicación de estos resultados. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de estos materiales? Como tal, la caracterización de ambos precursores a base de grafeno ya la tenemos bien definida, y estas son por nombrar algunas de las técnicas que ya implementamos en estos sistemas. ¿Qué hemos observado? Que el óxido de grafeno, en función del método de síntesis que se pueda obtener, va a ser la pureza, el grado de exfoliación y cómo es que lo integremos a otros sistemas, ya sea que sirva como sustrato, como acomplejante, como catalizador, etc. Y a su vez podemos ver que la morfología es completamente diferente entre una y otra, porque mientras el óxido de grafeno es un material rugoso, áspero, bastante difícil, digamos, de llegar a manipular, el óxido de grafeno reducido es bastante suave, es muchísimo más ligero, es más adecuado a las superficies que estamos buscando. Por tal motivo, lo que hicimos fue desarrollar como tal el diseño de alguna serie de dispositivos electrónicos flexibles, y como nosotros estábamos limitados en la parte tecnológica porque no tenemos equipos de MBE ni de CVD, etcétera, entonces lo que hicimos fue maquinar nuestras propias mascarillas y moldes, haciendo uso de un pantógrafo láser para poder llevar a cabo el mayor control que tuviéramos sobre los electrodos del grafeno. Obtuvimos unas variaciones, digamos que bastante adecuadas en cuanto al método de fabricación, porque como tal el pantógrafo láser tiene una resolución de 50 micras. Al nosotros realizar ese tipo de moldes, las cavidades digamos que no eran perfectas al 100%, pero cuando empezamos a desarrollar nuestros electrodos, pues no hay una variación muy grande en cuanto al espesor de los dispositivos. Ya que desarrollamos los electrodos, encontramos la manera de poder hacer el ensamble como tal del dispositivo para poderlo probar. Uno como tal lo dejamos encapsulado con materiales de bajo costo, que es cinta adhesiva que todos conocemos como masking tape, y en el otro dejamos una cavidad expuesta para poder ver cómo reaccionaba esta superficie al entrar en contacto con un fluido. Hicimos la programación pertinente para poder hacer una interfaz que fue el Arduino entre la computadora y nuestro dispositivo, y pudimos registrar diferentes tipos de señal, en el cual nosotros cuando doblábamos el sensor nos daba un cambio en la resistividad del material, o cuando colocábamos un LED se incrementaba la corriente eléctrica en función del ángulo de deformación que aplicáramos sobre el sensor. Por otra parte, el sensor biométrico, lo que hicimos fue colocar una gota de sangre sobre el área de análisis,
y nos empezó a dar un cambio en la resistividad en función de diferentes etapas de procesamiento. Por lo tanto, al ver que funcionaban estos dispositivos, ya empezamos a hacerlos muchísimo más completos, agregando nanopartículas. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Bueno, en colaboración con mi compañero Francisco, estamos implementando sus nanopartículas que él estabiliza a partir de un extracto de agave. Y lo que hacemos como tal es que en su método de síntesis nosotros vamos a colocar nuestro electrodo de óxido de grafeno o de óxido de grafeno reducido. Las primeras pruebas que realizamos fue con el óxido de grafeno reducido, y lo que hicimos fue inducir como tal los puntos de nucleación que en su síntesis era como tal en el seno de la solución. Ahora obligamos a que el material creciera en la superficie del material. Hicimos variaciones con lo que fueron los disolventes y la temperatura, y obtuvimos 3 electrodos que decoramos con nanopartículas. A uno le llamamos aquoso, otro etanólico y otro a base de temperatura. Las primeras caracterizaciones, como lo realizamos con las nanopartículas de oro, es que tienen una biopelícula o un bioestabilizante que permite que no se aglomeren las nanopartículas. Pero cuando preparamos la muestra, pues no pudimos observar las nanopartículas porque nos estorbaba esa matriz, digamos, orgánica. Entonces lo que tuvimos que hacer fue migrar a otra metodología que sí nos permitiera observar las partículas en función de los cambios electrostáticos que estuvieran en la superficie. Y lo que pudimos observar fue que las nanopartículas se encuentran embebidas en esa matriz. Observamos los tamaños de cada una de las nanopartículas y rondan alrededor de los 40 a 50 nanómetros en promedio. Y el equipo nos puede dar el análisis para saber, a partir de la distribución de partículas que hay, qué tamaño tienen y la rugosidad también. Aquí la rugosidad es importante porque hay una rugosidad promedio de entre 13.7 a 13.1 nanómetros, lo cual nos indica que también ese bioestabilizante requiere de un proceso de sonicado para poder observar las partículas con mejor detenimiento. Lo que después hicimos fue, como tal, observar ya esos electrodos que preparamos a través de la microscopía electrónica de barrido y observamos algunos cambios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando mi compañero Francisco sintetiza sus nanopartículas aisladas en su sistema, tienen una distribución homogénea, es un coloide que tiene un margen, digamos, de población de más o menos 5 nanómetros, pero está cerrado como tal en 40 nanómetros. En este caso aquí las partículas están nucleando en la superficie y empiezan a crear pequeños dominios. Y a su vez, cuando hacemos un análisis más profundo, estamos viendo que están difundiendo dentro del material. Con lo cual, eso puede que tenga unas ventajas o puede que no, en función de lo que queramos aplicar. Aquí la morfología de la partícula también cambia, porque al ser esféricas se empiezan a aglutinar, y ese proceso de síntesis también nos puede dar tanto otras aplicaciones o otros inconvenientes. En este segundo proceso, cuando modificamos el disolvente, vemos que hay una distribución mucho más homogénea de las partículas. Aquí ya podemos ver como tal que el etanol favorece la nucleación, pero de manera, digamos, selectiva en la superficie, ya nos están aglomerando de manera aleatoria, y eso nos permite obtener unas distribuciones mucho más adecuadas. Pero tenemos variaciones todavía en los tamaños de partícula. Por lo tanto, volvimos a hacer otra modificación en función de la temperatura. Y lo que encontramos fue que ahora fueron un poco más homogéneas, pero ahora hay partículas más pequeñas. Entonces, estos son algunos de los retos que estamos tratando de resolver para que o todas las partículas sean uniformes, o todas las partículas tengan la misma geometría, o todas las partículas se encuentren en la misma dimensión. Porque si hay variaciones de ello, debido a los procesos de transferencia electrónica entre el óxido de grafeno reducido y las nanopartículas de plata, puede haber una modificación en las señales que obtengamos al realizar el sensor. Ahora, ¿cómo correlacionamos los resultados? En función de la difracción de rayos X que aplicamos para cada uno de los materiales y lo que observamos por AFM, hay una correlación en cuanto al tamaño de partícula. Entonces, eso es adecuado porque quiere decir que estamos obteniendo un promedio en general y corresponde para ambas técnicas. En el caso del óxido de grafeno reducido, estamos obteniendo cristales de 10.3 nanómetros en promedio,
y al hacer el cálculo, digamos, de el grado de exfoliación, estamos obteniendo entre un 89 a 92% de exfoliación. ¿Eso cómo lo sabemos? Como nosotros hemos caracterizado previamente el grafito y sabemos cuántas monocapas de grafeno existen en una hojuela de grafito, al deducir eso a distancia interplanar y el espesor que tiene el grafeno, podemos saber cuántas monocapas de grafeno hay en cada uno de estos cristales. Y en promedio son de 7 a 9 monocapas de óxido de grafeno. Cada uno de estos electrodos los estamos caracterizando más a detalle para poder observar qué cambios existen cuando modificamos cada una de estas relaciones. Y por último, esta parte es sumamente importante porque estamos viendo cómo se modifica la fisicoquímica de la superficie. Cuando partimos de óxido de grafeno tenemos una población muy grande de grupos hidroxil y las interacciones carbono-hidrógeno, tanto de la hibridación molecular sp2 como la sp3. Cuando lo reducimos, esta banda de hidróxido se disminuye y también hay cambios en la interacción carbono-oxígeno, carbón-carbón y carbono-oxígeno de doble enlace. Las nanopartículas de oro también por sí solas tienen grupos aminos debido a los acomplejantes que ocupa Francisco para poder estabilizarlos. Son más de 200 compuestos químicos que existen en su síntesis y él los ha obtenido a partir de cromatografía líquida de gases. Y cuando hacemos el electrodo, cada uno de esos modos vibracionales desaparecen en alguna medida. ¿Eso qué nos indica? Que tanto los enlaces pueden estarse uniendo en la superficie de alguna manera, o como puede que estos modos vibracionales se encuentren inhabilitados por el proceso de nucleación que existe en la superficie. Por lo tanto, lo que hicimos pues fue identificar los modos vibracionales que existen para cada material y seguirlos analizando. ¿Qué podemos deducir de nuestro sistema? Que el óxido de grafeno va a determinar el tamaño de partícula que nosotros empecemos a incorporar al momento de la síntesis. Eso es muy importante. La funcionalización del grafeno va a determinar la geometría de nuestras nanopartículas que se encuentren en la superficie. Los segundos son que los métodos de síntesis que estamos obteniendo, debido a que los hemos desarrollado bastante, pues hemos tenido la oportunidad de perfeccionarlos en gran medida. Y también la correcta funcionalización entre cada uno de estos compuestos nos va a permitir tener en una área bastante selectiva una funcionalización. Actualmente lo que me hace falta por terminar en este periodo, en este semestre, ya estoy desarrollando la escritura de un artículo para poder presentar o someter mi investigación como tal a un comité científico. Y vamos a continuar realizando más pruebas en cuanto a la modificación de los precursores, si ponemos ahora nanopartículas semiconductoras, si inmovilizamos material, por ejemplo, genético, podemos trabajar con enzimas, etcétera, etcétera. Todavía tenemos algo de tiempo para seguir haciendo pruebas. Estos son algunos de los productos de investigación que he obtenido hasta este momento, y con lo cual pues hemos también sometido nuestro trabajo a diferentes foros de investigación, tanto nacionales como internacionales. El proyecto que estamos realizando de divulgación científica, actualmente hay inscritos 10 estudiantes de las licenciaturas de tanto nanotecnología como mecatrónica que están realizando sus estancias de investigación con nosotros, por lo cual eso es bastante bueno porque permite que generemos ese intercambio de conocimiento y además se generan nuevos nodos de vinculación. Los que estén interesados en participar con nosotros en este proyecto tanto pueden obtener un beneficio para sus puntos de IFI como también para que estos estudiantes los apoyen en sus temas de investigación. El inglés ya quedó resuelto y bueno, este proyecto nos permitió introducirnos en un evento que se llama Campus Party, en el cual pues es un workshop de tecnología y este evento como tal nos regaló 15 boletos. Ya cuando los compartimos ya nada más queda uno, si a alguien le interesa todavía hay uno disponible. Y bueno, hemos tenido la oportunidad de realizar 2 publicaciones de divulgación científica para empezar ese entrenamiento ya con los papers JCR, para poder saber cuánto tiempo tardan, qué son lo que piden los revisores, cómo se tiene que dar el point. Entonces esto nos está ayudando bastante a entrenarnos en esa parte para no ver para no haber que no exista algún conflicto a futuro. ¿Qué vamos a hacer después?
Como tal, nosotros ya tenemos hasta cierto punto un grado de control del depósito de óxido de grafeno sobre estos electrodos flexibles. La idea sería que después, una vez que ya tengamos estos electrodos en un sustrato flexible, sería volver a colocarlos en una impresora, pero ahora de inyección de tinta. Y como aquí nosotros podríamos colocar las nanopartículas en disoluciones, ya sea en una suspensión o en una emulsión, podríamos controlar de manera selectiva en dónde queremos que se estén depositando las nanopartículas. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, para que si ustedes también tienen alguna propuesta o quieren probar sus nanos, lo podemos hacer con toda la confianza. Lo ideal pues es que trabajemos más juntos. Y bueno, pues quiero agradecer a todos mis amigos que me han apoyado en esta parte, tanto en el proyecto, lo que hemos estado trabajando de las estancias, lo del proyecto de divulgación. Y pues también le agradezco a los chicos que vinieron hoy de visitantes para la charla. Y bueno, eso sería todo.